Amigos de todo el país, muy buenos días. Comenzamos con lo que sucedió anoche. Al finalizar la jornada, el presidente Rodrigo Paz anunciaba medidas económicas para contrarrestar la crisis que está atravesando nuestro país. Vamos a revisar lo que decía el mandatario. La emergencia económica, financiera, energética y social porque Bolivia no podía seguir funcionando con normas de los últimos 20 años. Bolivia necesita producir, exportar y generar empleo digno. Junto con la economía devastada, nos dejaron algo igual de corrosivo: el Estado tranca. Un Estado que frena, extorsiona, demora, asfixia y humilla al boliviano y a la boliviana. Recuperaremos liquidez con un régimen extraordinario de repatriación de capitales, con 0% de impuestos, para quienes traigan su dinero a producir en Bolivia, tengan la fe de que los vamos a apoyar. Excluimos expresamente al narcotráfico, al terrorismo y a la corrupción. Aquí no hay impunidad, hay reglas claras. Vamos a premiar a los que creen en la patria. Simplificaremos los impuestos, incentivos para la compra de maquinaria y otros. Apoyaremos a emprendedores y liberaremos las exportaciones. En Bolivia, el trabajador, el gremial, el comerciante, el cuentapropista, el empresario, el transportista y otros no son los enemigos del Estado. El enemigo es el corrupto que saqueó a la patria. Hemos tomado una decisión central: proteger el bolsillo del pueblo y dar certidumbre en la energía y en los combustibles, con precios claros y con abastecimiento garantizado. Vamos a facilitar las importaciones del diésel, retirando a este producto de la lista de sustancias controladas, para asegurar abastecimiento continuo para el transporte, la producción, la agroindustria y los sectores estratégicos del país. La estabilización de los precios de los hidrocarburos en el país permitirá generar recursos fiscales adicionales. A diferencia de lo ocurrido en el pasado, estos recursos se van a distribuir 50-50, tanto con el gobierno central como con los gobiernos subnacionales. Esta decisión refleja un compromiso claro con el desarrollo regional y garantiza que el esfuerzo que hoy realizan todos los bolivianos a través de los nuevos precios de los hidrocarburos se traduzcan directamente en un mayor presupuesto para las regiones y en mejores servicios en salud, educación, entre otros, para la población. Estamos determinando en diciembre el salario mínimo nacional será de 3.300 bolivianos, un incremento del 20%. Este incremento se aplicará desde el 2 de enero y regirá durante todo el 2026, y a finales del 2026, con los datos reales de inflación anualizada, volveremos a sentarnos con trabajadores y empresarios del sector privado para definir los avances de nuestra economía con equilibrio, con seriedad y la verdad, siempre la verdad, para poder sentarnos en la mesa de negociación. Y a partir de ello definiremos un nuevo salario mínimo nacional. Vamos a incrementar la renta dignidad a 500 bolivianos. Un país que abandona a sus mayores pierde su alma, y Bolivia va a recuperar su alma y su dignidad. Crearemos el programa extraordinario de protección y de equidad, que entregará 200 bolivianos cada 4 meses hasta 600 bolivianos el año 2026, para padres, madres y tutores sin aportes contributivos. Garantizaremos el bono Juancito Pinto 2026 con 300 bolivianos por cada estudiante, para que ningún niño ni joven abandone la escuela por razones económicas. Hoy empieza la reconstrucción, hoy empieza la sanación, hoy nos unimos todos los bolivianos por el futuro de nuestra amada Bolivia. Que Dios bendiga a cada familia boliviana, que Dios bendiga a nuestra patria querida. Fuerza, vamos a salir adelante, carajo. Unidad Móvil. Diferentes sectores ya comienzan a pronunciarse. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero John Guzmán, que está con el Transporte Libre de La Paz. John, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Gerardo. Así es, el transporte libre está reunido desde este momento acá en su auditorio, en la zona de Bajo Pampacasi. Te cuento que los minibuses, los conductores, están totalmente repletos en alrededores de este lugar, de esta reunión, y por eso está viendo también la falta de servicio público en la ciudad de La Paz. Están a puerta cerrada, nos han pedido que no podamos ingresar porque está terminando esta reunión de análisis sobre lo que ha acontecido y las determinaciones que ha tomado el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Nos han pedido unos 3 a 4 minutos, va a salir el señor Limber Tancara, ustedes van a poder observar, ahí está la reunión, va a salir el señor Limber Tancara para poder hablar con nosotros y hacernos conocer la determinación que pueda tomar este sector. Hemos escuchado un poco de lo que está habiendo, intervenciones, alocuciones por parte de los dirigentes, los conductores, y decían, estamos de acuerdo de que se retire la subvención, pero no así de golpe, sino de forma gradual. Otros decían, sí, estamos de acuerdo con que se tome este tipo de medidas, pero va a haber una conclusión de parte de los choferes, que te repito una vez más, las movilidades afuera de este edificio están totalmente repletas por parte de los dirigentes, y eso también con seguridad está pasando con los otros transportistas de diferentes sindicatos, federaciones y mucho más, haciendo el análisis muy temprano para ver qué determinación se va a tomar. Están aplaudiendo, escuchen ustedes. Hay decisiones que se van a tomar. Vamos a esperar unos minutitos nada más, a ver si podemos poder ingresar y hablar con el señor Tancara, si ha terminado la reunión. ¿Ha concluido la reunión, perdón? Continúa la reunión. Él se ha comprometido a que, terminada la reunión, atiende a la red Bolivisión para explicarnos qué es lo que va a suceder con estas determinaciones que ha tomado el gobierno. Gerardo. Perfecto, John. Estamos atentos entonces a lo que suceda en esta reunión del transporte libre, reiteramos, de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta que ya hubo algunas denuncias de algunos ciudadanos que anoche mismo veían que algunos conductores querían realizarles cobros de hasta el doble en algunos de los casos en el pasaje. Vamos a ver qué determinan. Lo bueno es que por lo menos todos los afiliados están atentos a las resoluciones de esta reunión y no así a tomar sus decisiones de manera individual, de manera libre, como hemos visto, reiteramos, por denuncias de algunos usuarios y pasajeros. Anoche ya empezaban a implementarlas. John, volvemos contigo en minutos. Permíteme irme hasta Cochabamba. Estamos con Tatiana Miranda en un surtidor de la ciudad de Cochabamba. Adelante, Tatiana, te escuchamos. Buenos días. Gerardo, así es. Anoche los surtidores eran prácticamente llenos, se veían filas muy largas. Sin embargo, ¿cuál es el panorama a esta hora de la mañana? En este al menos hay una fila de 3 cuadras, hemos observado. Estamos en la estación de servicio América, donde puedes ver que todavía se está realizando la venta de manera normal, y me voy a acercar justamente para que puedas observar cuál es el precio que se mantiene todavía en el lugar. 3 bolivianos con 74 centavos, ese es el precio en el que todavía se está comercializando. Sin embargo, hemos observado en otra estación de servicio donde no hay filas, pero sí el combustible se ha terminado en horas de la madrugada, y han indicado que la próxima cisterna que ya llegue hasta la estación de servicio va a ser con el Perfecto. nuevo... Tatiana, permíteme un par de minutos, por favor. Vamos nuevamente con John Guzmán, adelante. Gracias. Sí, ha terminado la reunión del transporte libre. Don Limber Tancara va a hacer conocer la decisión que se ha tomado con todos sus afiliados y los dirigentes. Don Limber, estamos en vivo para la Red Bolivisión. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a toda la población paceña, a nuestro Estado plurinacional de Bolivia. En este momento el sector del autotransporte libre se encuentra lastimado por la determinación y la aprobación de este decreto supremo 5503, que va en contra de todos los sectores populares del pueblo boliviano. En ese sentido, en este ampliado de emergencia, si bien el sector interprovincial del transporte libre indica entrar de una manera inmediata en un paro y bloqueo de carreteras, también escuchando al sector urbano, sector trufis, taxis y radiotaxis del transporte libre a nivel departamental, primeramente nosotros como transporte libre rechazamos contundentemente este decreto supremo, el 5503, y vamos a convocar a otros sectores sociales, como ser la Central Obrera Boliviana, los campesinos, a que se manifiesten y hagamos que este decreto supremo vaya a foja cero. Porque se está amedrentando la economía, no simplemente del sector del autotransporte, sino también de la población usuaria. Segundo, como transporte libre a nivel departamental,
mientras exista este decreto supremo que va en contra del pueblo boliviano, vamos en este momento a instruir a nuestros compañeros de base que el pasaje en la modalidad minibuses a partir de este momento es de 5 bolivianos. El pasaje en el tramo largo de la modalidad Trufis de 6.50 bolivianos, compañeros. Vamos internamente a regular el tramo corto vecinal con los Trufis y en coordinación con nuestro sistema interprovincial bajo el decreto de la Gobernación 102, vamos a indicar que se homologue con los diferentes entes de provincias para una nivelación tarifaria dentro del transporte interprovincial en coordinación con nuestros compañeros del sector provincial. En todo sentido, pedimos disculpas a la población y queremos manifestar en este momento a la población usuaria, a nuestros pasajeros. No es responsabilidad del sector del autotransporte que en este momento esté tomando esta determinación. Es responsabilidad de un gobierno que en este momento quiere amedrentar a los sectores más desprotegidos, a los sectores populares del territorio nacional. Quiere hacer enfrentar al transportista y usuario. Queremos decir a nuestros usuarios, en este momento ustedes también manifiéstense, el culpable está en Casa Grande del Pueblo. Ellos son los que quieren hacer entrar en enfrentamiento y el transporte no va a retroceder ni un centímetro hasta reivindicar nuestros derechos. Creo que existen otras alternativas. Existen otras alternativas. Hemos presentado nosotros un cronograma de trabajo al gobierno. Hemos pedido que primeramente se haga el cambio generacional de la matriz energética al 100% del parque automotor en el ámbito departamental y nacional con la quinta y séptima generación, pero lamentablemente no han hecho caso. Existe dentro de la entidad del GNB y la ANH el dinero correspondiente para aquello y para habilitar más surtidores de GNB, no simplemente en entes centrales, sino también en provincias como ser Caranavi, Achacachi y otros lugares, pero lamentablemente el gobierno se ha ido a lo más fácil, al levantar la subvención. Ojo, que no simplemente se está levantando la subvención en este porcentaje de la gasolina y el diésel. El decreto supremo es muy claro, dice que los privados van a poder importar de una manera directa los hidrocarburos. Eso quiere decir que no simplemente va a ser al precio que determina el decreto supremo 5503, sino a un precio más alto, como lo están haciendo en Santa Cruz en este momento 2 empresas, donde el diésel, el litro lo están vendiendo a 14 bolivianos. Entonces, el transporte libre a nivel departamental, en este momento estamos levantando el pasaje a 5 bolivianos, a 6.50 en la modalidad Trufis, en el ámbito interprovincial de la misma manera, y pedimos a los sectores sociales, Central Obrera Boliviana, campesino y a todos los sectores productivos que se manifiesten, hagamos fuerza para que este decreto supremo quede en fojas fuerzas. ¡Que viva el transporte libre de La Paz! ¡Que viva! Limber, ¿qué pasa con el tema de la subvención? Se tenía que venir precisamente la elevación de precios. ¿Ustedes qué propuesta le hacen al gobierno? Por eso nosotros hemos sido muy claros. Nosotros sabíamos que esto tiene que ocurrir, no somos intransigentes, pero también el gobierno tiene que ser consciente que nosotros necesitamos, para garantizar un servicio eficiente, ayuda del gobierno, y la ayuda del gobierno era la subvención. Si bien en su momento el usuario ha dicho, si la tarifa tiene que en algún momento nivelarse, es cuando se levante la subvención, y ahora se ha levantado. No es culpa del sector, es culpa del gobierno. Por eso somos claros a la población usuaria. Nosotros hemos presentado un proyecto para levantar la subvención, lamentablemente. ¿Cuál es ese proyecto? Es materializar y transformar de una manera generacional el parque en el ámbito de matriz energética al GNB en su 100% del parque automotor. Es un costo de $300 millones, lo sabemos, pero ese monto, con todos los 0,20 centavos que nosotros consumimos por metro cúbico dentro del GNB, tenemos más que ese monto ahorrado dentro del Estado. Entonces ese dinero está hecho para aquello, no simplemente para la compra del kit de quinta generación y séptima generación. Se escuchaba el tema de levantar la subvención gradualmente entre sus compañeros. ¿También era una opción? Obviamente, nosotros sabemos y somos conscientes que hay sectores productivos que tienen recursos millonarios, exportan su producto a países extranjeros, como ser Estados Unidos, Rusia y demás. Entonces esos sectores tienen la capacidad económica para poder comprar gasolina a precio internacional. Ellos deberían para esos sectores debería haberse levantado en una primera instancia y esperar hasta materializar el cambio de matriz energética al sector del autotransporte. Sube el pasaje entonces. En este momento nosotros estamos dando la instructiva a todos nuestros compañeros afiliados de que el pasaje está subiendo, como ya hemos indicado,
a causa de este decreto supremo 5503 de la modalidad minibuses a 5 bolivianos, de la modalidad Trufis tramo largo a 6.50. Perfecto, ustedes lo acaban de escuchar. Se ha decidido elevar el precio del pasaje a 5 bolivianos y 6.50 el tramo largo en el caso de Trufis, y van a ver los tramos cortos también en decisión que pueda salir, y hablando precisamente con todos y cada uno de los afiliados. Lo cierto es que ya el pasaje ha subido a 5 bolivianos a partir de este instante, dicen los dirigentes, empezando por el señor Limber Tancara. Gerardo. Bueno, y por eso también manifestábamos hace instantes la atención que ponían los afiliados a la reunión que se estaba realizando, porque tras la determinación ellos inmediatamente iban a asumir lo que se decida, y lo han escuchado. Una de las decisiones, y la más fuerte, es por supuesto subir el pasaje prácticamente al doble. 5 bolivianos en la ciudad, minibuses, y en tramos largos, en Trufis, 6.50. Antes eran 3 bolivianos y 2.40, si no me están fallando algunos centavos, pero bueno, imagínense, al doble prácticamente. Vamos a ver cuáles son los pronunciamientos de los otros sectores en las próximas horas. John, quédate atento, estamos nuevamente en unos minutos con tu señal. Gracias. Y vamos a revisar a continuación, amigos, lo que decían anoche las autoridades de gobierno en torno a los precios, nuevos precios de los carburantes en el país. Presten atención, la gasolina especial, que costaba 3 bolivianos con 74 centavos el litro, ahora cuesta 6 bolivianos con 96 centavos. El diésel oil, 9 bolivianos con 80. La gasolina premium, 11 bolivianos con 96 centavos. Escuchemos lo que precisamente el ministro de la cartera, el ministro de Hidrocarburos, decía anoche tras el anuncio del presidente. Precios finales de los distintos derivados del petróleo. La gasolina especial, 6.96 por litro. El diésel oil, 9.80 bolivianos por litro. La gasolina premium, 11 bolivianos por litro. La gasolina de aviación, 10.57 bolivianos por litro. El querosén, 5.64 bolivianos por litro. Jet fuel, 10.74 bolivianos por litro. Gasoil, 5.69 bolivianos por litro. GLP, no cambia, 22.5 bolivianos la garrafa. Y el precio final del gas natural vehicular, 2.73 bolivianos por metro cúbico. Lo que se hizo en el pasado es simplemente levantar la subvención sin ningún tipo de orden. Lo que se hace acá, e invito a la gente a que lo vea, es aprobar un reglamento de estabilización de precios donde se modifican todos los márgenes de la cadena de valor de precios. Entonces, ¿no es que se está levantando la subvención? ¿Así lo tenemos que entender? Bueno, la subvención se entiende como cualquier precio que está por encima del costo internacional o de su costo de oportunidad. En el caso del diésel oil, el costo de oportunidad o el precio internacional está cerca de los 10 bolivianos por litro. 9.80, entonces estamos cerca. En el caso de la gasolina especial, que ya escuché a algunos analistas que quizás no está cerca, es porque nosotros producimos casi la mitad de la gasolina especial en el país. El contrabando de gasolina es mucho más difícil que el diésel, entonces ahí sí estamos con el precio de un dólar, digamos, al nivel del tipo de cambio oficial. Pero esta es una conjunción entre una estabilización de precios y un levantamiento en el subsidio, sobre todo en el diésel oil. Lo que estamos haciendo acá es quitar la oportunidad de negocio a esos malos bolivianos que desviaban el combustible hacia el mercado negro. ¿Por qué? Porque justamente habían dos momentos al momento de abastecer con diésel y gasolina al país. El primer momento era traer el combustible al país, que se hizo un gran esfuerzo, y el segundo momento, hacer que este diésel y gasolina que llegaba al país llegue al consumidor final. Lastimosamente, en este segundo momento es donde se enfrentaban muchos problemas por la red de corrupción que había en el país, y a través de la cual se desviaban los volúmenes de gasolina y diésel, sobre todo diésel, fuera del país. La subvención, el subsidio es como una muela careada, y que durante los últimos 20 años no fue el dentista. Y se fue infectando más y más y más, y llegó un momento en el que había que tomar una decisión de fondo, una decisión de estabilizarla. Pero no es culpa del dentista solucionar esta muela careada, es culpa de 20 años que no se le tomó atención. Entonces, ¿duele? Sí, va a doler. Evidentemente, como a nadie le gusta ir al dentista. Entonces, en este caso, lo que está pasando es que estamos estabilizando los precios, estamos saneando estos precios
para que el combustible que llegó desde hace un mes atrás al país sea sostenible, la provisión sea sostenible, y este decreto, estos precios entrarán en vigencia una vez que el decreto sea publicado en la Gaceta. En este momento hay un proceso de acomodación de estos precios en las estaciones de servicio. Usted ve en la televisión, su colega hizo la entrevista, están vendiendo este combustible y bueno, cuando se acabe ya entrarán los nuevos precios. La explicación del ministro. Unidad Móvil. Vamos a la zona Garita de Lima, en la ciudad de La Paz, para ver cuál es la situación con la carne de pollo, el precio de la carne de pollo que hace un par de días había bajado. Y estamos con Walter Ocio para que nos comente si esto se mantiene, qué dicen las caseritas. Walter, buenos días. Exactamente, hemos podido llegar aquí a atestiguar que están los precios fijados, Gerardo, 16 bolivianos el kilo de pollo. Evidentemente hay que pedir a la población que no caiga en la especulación, porque hay varias personas que pasaban y nos decían, allá están vendiendo a 23 bolivianos, a 22, pero el precio está fijado por lo menos de momento. Brigitte, ¿cómo estás, caserita querida? 16 bolivianos el precio. Buenos días, el kilo de pollo sí está a 16 bolivianos. ¿Hay alguna instrucción, algún ampliado que ustedes vayan a asumir, por si acaso? Todavía no nos dijeron, tal vez más tarde nos dijeron también. Hay bastante movimiento, hay personas que están comprando. Hay bastante movimiento, porque la carne de chancho está caro, también la carne de res, la gente opta en más llevar pollito. El precio del huevo también es importante destacar. Sí, el precio de huevo hay desde 20 bolivianos hasta 24. Y hay varios puntos de venta, y eso les decimos a las amas de casa, a las personas que vayan a hacer justamente las compras correspondientes, que vayan a los puntos donde ellas confíen en todo caso, porque son precios que están ahí marcados, 16 bolivianos, aunque nos denunciaban que en otros puntos sí estarían elevando algo el precio del pollo en esta jornada. Perfecto, Walter. Entonces el precio está prácticamente estable en la carne de pollo en la zona de la Garita de Lima, y hacemos el llamado a la población para que mantenga la calma. Efectivamente, los diferentes sectores van a tener sus reuniones, sus ampliados para evaluar y analizar lo que ha sucedido anoche con este anuncio de las medidas económicas, pero nosotros tenemos que mantener la calma. Hay abastecimiento, eso es lo importante. Estamos con John nuevamente. ¿Qué sucede, John? Imaginamos que todavía muchos transportistas permanecen en el lugar, lo que estaría disminuyendo la cantidad de servicio que se está brindando. Exactamente, es lo que te quiero mostrar, porque los conductores del transporte libre están afuera de su federación, de su asociación de transporte, y mira, hay gran cantidad de minibuses, de trufis que están por alrededores de esta zona del Bajo Pampajasi, aquellos que van a salir pero a cobrar un nuevo precio. Tú lo has escuchado, Gerardo, 5 bolivianos en el tema de minibuses, y los trufis tramo largo 6.50 de bolivianos. Eso es lo que por lo menos está aconteciendo acá en esta zona, y ya automáticamente los conductores van a comenzar a salir con un nuevo precio de pasaje. Perfecto, ahí estamos viendo entonces lo que sucede después de este ampliado del transporte libre de la ciudad de La Paz. Vamos a hablar con una de las personas que nos va a aclarar todo lo que significa este paquete de medidas. José Gabriel Espinosa, ministro de Economía, nos acompaña vía Zoom. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Gerardo lo saluda. Por favor, lo más importante en este momento es darle la claridad, la información necesaria a la población para que se mantenga la calma y para que vayamos tratando de entender cómo va a engranar este paquete de medidas y cómo le va a ayudar al país, por lo que nos decía el presidente. Buenos días. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Y sí, efectivamente, entendemos que son medidas que han requerido firmeza, que han requerido una decisión importante, porque evidentemente para sanar la economía, pues está claro que a veces hay que tomar decisiones que son dolorosas al principio, pero que luego te llevan a este proceso de sanación, de estabilización en el caso de la economía, y por lo tanto de crecimiento. El precio de los combustibles se ha movido porque la subvención era igual a corrupción. Nosotros habíamos encontrado un Estado absolutamente debilitado e infectado por la corrupción. Cada cisterna de combustible que el gobierno pues ponía a disposición de la gente, el 30% de ese combustible se iba al contrabando, beneficiaba a unos pocos que habían hecho de este negocio, de esta herramienta, un gran negocio, en muchos casos familiar. Por otro lado, más del 40% del combustible que se ponía a disposición de la gente era aprovechado o era utilizado por aquellas personas que no necesariamente requerían de una subvención, familias
familias con alto poder adquisitivo que tenían dos o uno o más vehículos en el hogar, y por lo tanto esto era una sangría para el Estado. Así que hemos diseñado este decreto de emergencia económica que busca salvar la economía, que busca sanar la economía. No solamente se han movido los precios de los combustibles, sino que también se han puesto una serie de medidas que van a permitir que, por ejemplo, en el caso del transporte público, los costos, si bien por el lado del combustible aumentan, por el otro lado, por el lado de los costos operativos, vayan reduciéndose. Se ha eliminado el gravamen arancelario a las llantas, se ha eliminado el gravamen arancelario a la importación de repuestos, de aceites y lubricantes, y por lo tanto estos costos que son significativos en la operación del transporte público, pues empiezan a bajar significativamente. Este es un elemento fundamental porque también las alcaldías ahora van a recibir más recursos por concepto de impuestos sobre los hidrocarburos. Se estima que van a recibir más de 2.800 millones de bolivianos al año, y esto significa que las alcaldías también van a poder proveer mejor infraestructura no solamente al transporte público, sino a la sociedad civil en general, y obviamente esto ayudará a la negociación entre el transporte público y las alcaldías, que son las encargadas de regular este precio, y donde el gobierno nacional apoyará con recursos a las alcaldías, porque ahora el 50-50 se aplica también a los recursos que provienen de la venta de combustibles, pero también a la sociedad civil y al sector del autotransporte a partir de estas medidas que les facilita el ejercicio de su actividad, y obviamente se asegura la eliminación de las colas y de los desabastecimientos, que es algo también importante para este sector. Hasta hace unos meses ya era costumbre que un transportista, que el chofer del micro, del taxi, del minibús, se pase 12, 14, 18 horas o a veces hasta más en las colas de los combustibles tratando de conseguir algo que era un negociado para unos pocos. Ahora, ministro, ¿cuál llega a ser la relación, por ejemplo, en porcentajes de los gastos que se está haciendo o inversión, como quieran verlo, y los ingresos, tomando en cuenta que sí, se va a liberar un poco, se va a dar un respiro a la economía con esta especie de retiro de la subvención de los hidrocarburos, pero también se han anunciado bonos, incremento en bonos, por ejemplo, incluso el salario mínimo que sube a 3.300 bolivianos. ¿Esto no significa que también va a ser un monto muy fuerte que va a tener que erogar el Estado? Mira, arranco con el salario. Se está incrementando el salario mínimo nacional para toda la economía a 3.300 bolivianos. Esto tiene que ver con una cuestión técnica muy clara. Estamos cerrando el 2025 con un proceso inflacionario muy alto y hay que reponer el poder adquisitivo, sobre todo de los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial. Es imposible esperar que haya una recuperación si se deja a aquellos que tienen salarios menores atrás. No se puede hacer eso. Así que nosotros incrementamos el salario mínimo para el 2026 en 3.300 bolivianos. Esto es un 20% incremento, pero está claro que también ordenamos la economía. Ya no tenemos que esperar hasta mayo con un decreto que en el pasado generaba incertidumbre al empleador porque no sabías cuánto tenías que previsionar, no sabías cuánto iba a ser tu costo laboral para el año, tenías que previsionar, es decir, guardar recursos para el famoso retroactivo. Esto ya no existe más. Desde el 2 de enero del 2026 el salario mínimo nacional se pone en 3.300 bolivianos y corre así para todo el año. Así que hay estabilidad y certidumbre, sobre todo no solamente para el empleador, sino también para el trabajador. Por otro lado, se congela la masa salarial del gobierno nacional, es decir, el gobierno no va a gastar un peso más en lo que ha gastado en salarios, y esto es fundamental porque el Estado empieza a achicarse, empieza a reducir el gasto público, porque además el gasto público estaba siendo sostenido con endeudamiento, sobre todo interno, lo que le hacía mucho daño a la economía. Y finalmente, en el caso de las medidas complementarias, nosotros estamos permitiendo, por ejemplo, que las facturas de los profesionales independientes, cualesquiera que éstas sean, puedan ser consideradas para el descargo del IVA.
y por lo tanto esto genera un alivio enorme a aquellos trabajadores que hoy día lo hacen de manera independiente y se le permite a los empleadores que empiezan a contratar gente desde hoy hasta el 31 de marzo del 2026 que el pago de las previsiones, de las cargas sociales, de los aportes patronales, sea descontado del IVA que tienen que pagar por su actividad económica. Entonces esto significa que el costo laboral para la economía se reduce significativamente y permite también la contratación. Respecto a el incremento de los bonos, tú bien lo has dicho, nosotros no podemos descuidar a aquellos más vulnerables. Esto evidentemente implicará una erogación de recursos por parte del gobierno, pero eso es significativamente menor a lo que le costaba al país el subsidio que ya había sido capturado por la corrupción. 30% de la subvención de combustibles era capturada por redes corruptas que se los llevaban luego de contrabando al exterior y por lo tanto lucraban con esta subvención. Y 40% de esta subvención, además de esos 30% capturados por los corruptos, no le llegaba a la gente más pobre, sino que llegaba a aquellas familias con alto poder adquisitivo que tienen 1, 2 o hasta más vehículos en el hogar y que evidentemente podían pagar más. Así que en ese sentido, reforzar el esquema de bonos, el bono Juancito Pinto de 200 a 300 bolivianos, la renta dignidad para aquellos que cobraban de 350 a 500 bolivianos, ambos para el 2026, y además este programa especial de protección a los más vulnerables para aquellas familias que tienen algún miembro con discapacidad visual o, por ejemplo, aquellos que están cobrando bono Juan Azurloy, 3 pagos de 150 bolivianos durante el próximo año. En definitiva, este paquete de protección social pues es significativamente más barato que lo que le ha costado al país una subvención que estaba capturada, insisto, por redes corruptas que se beneficiaban solamente ellas de un esfuerzo que hacíamos todos los bolivianos. Ministro, en montos aproximados, ¿cuántos millones de bolivianos significa incrementar el precio de los hidrocarburos? ¿O cuántos millones le ahorra al Estado? ¿Y cuántos millones significaría el incremento en estos bonos, en el salario mínimo? Mira, el incremento en los bonos está en el orden de los 2.100, 2.200 millones de bolivianos para el año que viene. Sin embargo, la subvención, si solamente se consideraba la subvención proyectada, estaba en el orden de los 14.000 millones de bolivianos. Así que tú entenderás que hay ahí un ahorro significativo y también una liberación de recursos, porque la subvención, a diferencia de lo que querían establecer en el pasado, era una subvención que pagábamos todos, de manera directa o indirecta, en los impuestos, en los servicios, en los impuestos que pagábamos o en los servicios que dejábamos de percibir. Ese dinero que iba a la subvención podía haber sido dinero destinado a la salud o a la educación, pero que estaba más bien destinado a proveer combustible barato a aquellas redes que se han beneficiado con el combustible. Así que en definitiva este cambio está apuntando a, primero, reducir los gastos y por otro lado a focalizarlos en aquellas familias más pobres. Respecto a el salario mínimo, y esto es importante también señalarlo, este salario mínimo aplica para toda la economía, pero además permite que haya un reordenamiento en el mercado laboral. En el caso del gobierno nacional no va a incrementar ni un solo boliviano en el gasto, porque estamos complementando esta medida con el congelamiento de la masa salarial. Así que todos aquellas MAES, aquellas autoridades en el gobierno nacional tienen que reordenar su planilla salarial, porque aquellos trabajadores que reciban el incremento, si están por debajo de los 3.300 bolivianos, pues deberá compensarse este aumento del gasto con reducción en alguna otra parte de la planilla. Ministro, enseguida vamos a conversar para ver si han tenido algún tipo de conversación con el transporte del país, el transporte público, porque esto del arancel cero en importación de llantas, repuestos, aceites, es también muy importante y no sabemos si tienen conocimiento algunos dirigentes al respecto. Acompáñeme antes a revisar lo que decía hace instantes nada más uno de los dirigentes del transporte libre de La Paz, el señor Tancara. Esto es lo que manifestaba después de conocer las medidas anunciadas por el presidente. Vamos en este momento a instruir a nuestros compañeros de base que el pasaje en la modalidad minibuses a partir de este momento es de 5 bolivianos.
El pasaje en el tramo largo de la modalidad Trufis de 6.50 bolivianos, compañeros. Vamos internamente a regular el tramo corto vecinal con los Trufis y en coordinación con nuestro sistema interprovincial bajo el decreto de la Gobernación 102, vamos a indicar que se homologue con los diferentes entes de provincias para una nivelación tarifaria dentro del transporte interprovincial en coordinación con nuestros compañeros del sector provincial. Fue el pronunciamiento solamente del transporte libre de La Paz, pero lo que uno se pregunta, después de lo que nos explica, ministro, los transportistas están al tanto de, por ejemplo, el arancel cero, la importación de todo lo que significa repuestos y lo necesario para el mantenimiento de sus vehículos. Mira, este no es un momento para especulación y creo que es importante lo que tú estás presentando aquí, porque existe esta falsa idea de que el precio del transporte público está linealmente relacionado, está directamente relacionado al costo del combustible. Es cierto, es un costo importante, pero no es el único costo. Y como tú bien dices, nosotros nos hemos ocupado de que si bien el costo del combustible subía, pues por el otro lado, los costos de mantenimiento, de los utilizables que tiene la unidad de transporte, el aceite, las llantas, los repuestos, bajen significativamente. Entonces, en ese sentido, como gobierno nacional estemos abiertos a cualquier escenario de diálogo. Hay que entender que, y lo ha señalado el propio dirigente, hay decretos y hay normativas sobre el precio del transporte público. Esto lo tiene que tener claro la población. No es un momento para que los especuladores quieran aprovechar para ganar sobre la economía de la gente. Es claro que estas son medidas que tienen que ser tomadas, que son dolorosas ahora, pero que son necesarias para salvar y sanar la economía. Pero esa sanación no puede ser lograda si tenemos un grupo de personas que quieren aprovecharse de la economía de la gente. El precio del transporte público está regulado por los gobiernos municipales. Estos gobiernos municipales también van a ver incrementado sus ingresos y por lo tanto este escenario de diálogo que tiene que surgir entre las alcaldías y los sindicatos de choferes va a ser apoyado y va a ser acompañado por el gobierno nacional, dejando absolutamente en claro que no es posible aceptar una nivelación de precios de transporte público como se está planteando ahí del 100 o 200%, que no tiene absolutamente nada que ver con la coherencia y la racionalidad de la hoja de costos que tiene que ser presentada por los transportistas. Bueno, y esperemos que estas reuniones se vayan dando en las próximas horas para que no haya incertidumbre en la población. Otro de los temas importantes, ministro, el dólar. ¿Qué sucede con el dólar? Porque se hacía el anuncio y en cuestión de minutos se disparaba nuevamente este dólar paralelo que hemos estado conociendo. El Banco Central mantiene el precio referencial a la jornada pasada, pero usted sabe que el dólar paralelo ha estado moviendo también gran parte de las transacciones informales, por lo menos en el país. Mira, este era un efecto esperable. Siempre hay personas que ante este tipo de medidas buscan de nuevo un beneficio. Ya lo hemos visto en estos apenas 40 y pico días de gobierno, cuando asumíamos nosotros, justo el día de asumir el gobierno, vimos un pico de precio en el mercado de criptomonedas. Mucha gente se preocupó en aquel momento. De las primeras entrevistas que yo daba tenían que ver con que en algunos casos de manera alarmista me decían que había una disparada del dólar. Pero unas horas después de haber asumido el gobierno y empezando a dar señales, pues el precio se volvió a estabilizar en los niveles previos y de hecho durante estos últimos 40 días ha bajado significativamente. Hoy el dólar, independientemente de lo que ha pasado en las últimas horas, cuesta menos de lo que costaba hace 40 días. Hace 40 días habíamos alcanzado niveles de 14, 15 bolivianos. Hoy día estamos por debajo de eso. Estamos absolutamente claros que a medida que vayan pasando las horas y se vaya entendiendo que este no es un momento para la especulación, que esto no tiene nada que ver con el beneficio de unos pocos, sino que va a permitir esta medida
equilibrar la economía, volver a construir estabilidad macroeconómica, pues estamos seguros que el precio del dólar va a volver a estabilizarse en los niveles que teníamos hasta hace unas pocas horas. Seguimos basándonos entonces en el dólar referencial que maneja el Banco Central de Bolivia en su página oficial. ¿El 6.96 ya no existe, ministro? Porque mucha gente se pregunta eso principalmente para cuestiones ya más bancarias, para cuestión de créditos, préstamos. Mira, el 6.96 es un tipo de cambio oficial que evidentemente hoy día es muy poco utilizado, porque una de las cosas que nos ha dejado, o mejor dicho, que no nos ha dejado el gobierno anterior, son reservas, y en este sentido, pues no solamente se ha agotado la reserva de combustible, se han agotado las reservas de dólares, y en este sentido pues es muy difícil que el tipo de cambio oficial vuelva a operar masivamente. Nosotros estamos trabajando para reconstruir la estabilidad macroeconómica, esto es fundamental, pero también estamos trabajando para reordenar el mercado cambiario. En los próximos días ustedes van a ver la llegada de más divisas al país. Estamos trabajando, estamos recuperando la confianza de los organismos multilaterales, y como ya han visto hace unas pocas horas también se van aprobando líneas de financiamiento que traen una gran cantidad de divisas, y que ahora, con el nuevo sistema de precios y con las nuevas reglas que rigen en la economía, pues no se van a escurrir, no se van a escapar a fomentar una subvención corrupta y que termina beneficiando a unas cuantas personas nada más. Ahí estamos viendo en pantalla dividida lo que publica el Banco Central de Bolivia: 8 bolivianos con 0,6 centavos la compra y 8 bolivianos con 67 centavos la venta. Mantener la calma, porque en redes sociales, los dólares digitales, el mercado paralelo, la especulación, como decía el ministro, se ha disparado 12, 12.50 hasta 13 en algunos casos, que como manifestaba también el ministro el día de la posesión, vimos exactamente lo mismo con picos un poco más altos, así es que es cuestión de horas para que eso se vaya calmando y va a depender de cada uno de nosotros. Termino con esto rapidito, ministro. Con todo esto que nos explica, ¿cuándo ya podríamos ver un flujo regular de dólares en el país? Mira, Gerardo, en las próximas semanas, como les decía, nosotros vamos a seguir dando anuncios respecto a los mecanismos de financiamiento y a los mecanismos de estabilización de la macroeconomía. Hemos ido preparando esta serie de medidas de manera muy concienzuda, lo hemos puesto en el momento que considerábamos correcto, porque es necesario ir sanando la economía, pero manteniendo la estabilidad macroeconómica. Como te digo, en las próximas horas, días, vamos a dar más anuncios respecto a pues la llegada de más divisas, y esto obviamente va a tener un impacto en la estabilización de la cotización, en el freno de la inflación, que es nuestra principal tarea, pero también de una manera en la que la economía pueda volver a trabajar de manera sostenida. La subvención daba una falsa sensación de precio, pero al mismo tiempo generaba desabastecimientos, corrupción, generaba una serie de problemas que hoy día ya se han eliminado. Hoy por hoy cualquier persona puede ir a una gasolinera y conseguirá combustible. Esto es fundamental para que siga trabajando, para que siga produciendo, y si la economía empieza a producir, pues está claro que la estabilización va a ser mucho más fácil. Perfecto. Una pregunta más, ministro. El salario mínimo subió. ¿Qué sucede con el básico? ¿Se mantiene todo tal cual? En el caso del salario básico se abre un mecanismo de negociación directa entre el trabajador y el empresario. Ahora ellos tienen libertad de negociar su salario para el 2026, y esto obviamente tiene que ver con el reconocimiento de que no hay nadie mejor que el empleador y el trabajador para saber cuál es la situación de su trabajo, de su emprendimiento, de su empresa, y en un diálogo tripartito entre el trabajador, el empresario, pero también bajo las reglas y la normativa actual vigente, pues se podrá establecer un precio para cada una de las empresas. Esto se ha vuelto libre, y así que ahora, a partir de enero del año que viene, la negociación salarial entre el trabajador y el empresario corresponde a ese ámbito. Perfecto, entonces ya no tendremos que esperar hasta el mes de mayo, como lo anunciaba incluso el presidente, con esa determinación del salario mínimo, lo propio para el básico y las negociaciones internas en las empresas. Ministro, ha sido muy amable. Esperemos que tenga muchas reuniones con los diferentes sectores, que se haga ese cruce de información y de necesidades para que no se genere la especulación, que es lo que nos estaba haciendo mucho daño en los últimos meses. Gracias por su tiempo. Gracias, Gerardo, a ti, y un llamado a la población: no caigamos en la especulación, no caigamos en el juego de unos pocos.
Nosotros somos conscientes de que las medidas que hemos tomado son fuertes, son difíciles, pero también para sanar una economía hay que tomar decisiones firmes. Nosotros estamos dispuestos a hacerlos y el gobierno va a apoyar a todos aquellos que necesitan una ayuda porque, como lo hemos dicho desde el principio, para recuperar la economía hay que recuperarla para todos. Nadie se va a quedar atrás. Estamos trabajando para que eso suceda. Perfecto, muchas gracias, ministro. Hasta otra oportunidad. Hemos conversado con el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, aclarando algunas dudas en torno a este paquete de medidas que ha implementado el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Vamos a la pausa. Nuevamente con John Guzmán, la Federación Chuquiago-Marca también se está pronunciando al respecto a las medidas anunciadas por el gobierno. John, estamos contigo hace un momento, recordemos, escuchábamos el pronunciamiento del transporte libre que determinó unilateralmente subir las tarifas. John, ahora sí estamos contigo. Correcto, sí, Gerardo, acaba de concluir el ampliado del transporte federado Chuquiago-Marca. Don Santos, hay nuevas tarifas. ¿Qué es lo que han decidido los ampliados? Estamos en vivo para la Red Bolivisión. Bien, primeramente agradecer a los medios de comunicación. Bien, compañeros, agradecer primero a los medios de comunicación. Prácticamente hoy nos vemos sorprendidos por el regalo que nos ha dado este gobierno. Cuando había compromisos de parte del gobierno en que no se iba a tocar el tema de la subvención antes de poder hacer un estudio y socialización con el transporte. Una vez más nos hemos visto burlados, hemos sido convocados a una reunión con el presidente que prácticamente simplemente ha sido un saludo a la bandera. Y lo otro, de la misma manera hemos sido convocados a una reunión con el ministro de Hidrocarburos, que de la misma manera simplemente ha sido un engaño. Y hoy nos vemos sorprendidos con este regalo de Navidad. El transporte está en emergencia y las medidas que hoy estamos tomando es de darle primero 24 horas a este gobierno para que levante este tema de la subvención. Y también estamos saliendo con una tarifa revolucionaria por parte de la Federación Chuquiago-Marca, que en este momento se encuentra en emergencia, que para el sector masivo va a ir una tarifa de 3 bolivianos en su modalidad en tramo corto y en tramo largo de 3.50. Para el sector selectivo, una tarifa de 4.50 en su tarifa corta y en su tramo largo está de 5.50. Y para el sector trufi, en su tarifa zonal y corta es la tarifa de 3.50 y en su ruta extra larga de 6 bolivianos. Esta es la tarifa revolucionaria de parte del transporte de la Federación Chuquiago-Marca. No vamos a permitir que el gobierno, una vez más, sea quien nos manosea el transporte. Y de la misma manera pedimos a nuestro ente departamental, tanto como a nuestra CEN a nivel nacional y a las diferentes federaciones a nivel nacional, tomar medidas de presión contra este gobierno que prácticamente está atentando no solamente contra el transporte, sino lo está haciendo contra toda esa gente humilde de la clase trabajadora que no goza de un haber básico como lo ha querido él dibujar en este momento. Al tocar el tema de los sueldos en el haber básico, simplemente le ha llegado este tema de 3.300 a un solo sector, aquellos que trabajan en entidades públicas y en entidades privadas. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los gremiales? ¿Qué hay de la gente humilde que vive del día al día? Prácticamente está queriendo confrontar a la población con el transporte. Y hay que decirlo claro y hay que aclarar, la subvención es para todos y que no le hagan creer que simplemente le llega al transporte. El transporte simplemente es intermediario de esta tarifa subvencionada. Quien paga la subvención, compañeros, y a quien le llega es a la población. Una vez retirada la subvención, quien va a sufrir, compañeros, es la población, porque prácticamente nosotros no vamos a poder soportar este tema por parte del gobierno. Hoy el transporte está en medidas de emergencia, una vez más los ratificamos. Tiene 24 horas para retroceder ante esta medida que se está tomando. No nos responsabilizamos de aquí para adelante de las medidas que se vayan a tomar a futuro. Don Santos, para que la población lo entienda, selectivo y masivo, estamos hablando de minibuses y también de los micros en ese precio. Prácticamente estamos yendo en todas las modalidades dentro de lo que es el tramo urbano. Saben que tenemos el sector masivo que se refiere a nuestros vehículos de gran capacidad, sean micros, buses, y nos referimos al tema de selectivo, a todo lo que es el tema de los minibuses y el tema de los trufis, a todos los trufis que tenemos en diferentes zonas. Los precios, de nuevo una vez más los reiteramos para el sector masivo, es de 3 bolivianos en el tramo corto,
en el tramo largo es de 3.50. Para el sector selectivo, en el tramo corto, en minibuses, de 4.50 en su tarifa corta y en su tramo largo es de 5.50. Para el tema de los trufis, en su tema zonal, tarifa zonal y corta, es de 3.50. Y en su tarifa larga y extra larga, la tarifa es de 6 bolivianos. Y de aquí hay que aclarar algo. Hoy, el día de hoy, muere la tarifa diferenciada. Hoy estamos en medidas de emergencia. ¿Qué va a pasar con el tema si pasan las 24 horas? Las 24 horas pasan, don Santos, ¿y qué va a suceder? Tomar medidas hoy a las 11 de la mañana, conjuntamente en nuestra departamental. ¿Van a convocar a sectores? La Central Obrera también está convocando ampliados. ¿Se van a unir con otros sectores sociales también? Bueno, en este momento nosotros hemos tomado esta decisión como Federación Chuquiago-Marca. Y algo hay que decirlo claramente, y lo voy a decir públicamente. Este sector sindicalizado es representado por la Federación Chuquiago-Marca, tanto como la Federación Departamental, a la cabeza de Edson Valdés, y lo mismo a la cabeza de Lucio Gómez, que es el sindicalizado. Ya que dejen de hablar otros sectores y pedirle al compañero Limber Tancara que deje de hablar a nombre del transporte sindicalizado. En este momento estamos en emergencia. Hoy tenemos un ampliado departamental. La Federación Chuquiago-Marca va a hacerle conocer las decisiones que se han tomado como Federación Urbana del municipio de La Paz. Ahí está el pronunciamiento de la Federación de Autotransporte Chuquiago-Marca, que también anuncia nuevas tarifas. A ver, transporte masivo se refería a micros, transporte selectivo, si no me falla la palabra, se refería a los minibuses. En minibuses, 4.50 y 5.50 en tramos largos, manifestaba. Es quizás el medio de transporte más utilizado, por lo menos en la ciudad de La Paz. A tomar en cuenta aquello. Reiteramos, son decisiones unilaterales de los diferentes sectores del autotransporte que han sido anunciadas hace instantes y en este momento la Federación Chuquiago-Marca. Hay que ver qué dice la alcaldía, que es el ente regulador precisamente de las tarifas, como manifestaba el ministro de Economía hace un momento. Las alcaldías tienen que poner orden y reunirse también con los sectores para que no exista este desequilibrio en precios. Hay tarifas de todo tipo hasta el momento, por lo menos en estos dos pronunciamientos que hemos escuchado. A mantener la calma y a las autoridades municipales a pronunciarse de inmediato para que la población tenga la información de lo que va a hacer cuando salga de casa, cuando tenga que pagar al minibús, al trufi, al micro, cuánto va a pagar para que no entre en esa confrontación con el transportista. Como ellos dicen, no queremos enfrentarnos a la población no quiere enfrentarse al autotransporte. La alcaldía tiene que pronunciarse y decir qué va a pasar con las tarifas. Ahora sí, ponemos música de noticiero. Ahora sí. Bien. Chicos, voy a ir con las noticias. La ministra de Salud, atención, y esto es serio, dejando ya atrás el desayuno. La ministra de Salud ha hablado sobre las medidas que se están implementando en el país, tomando en cuenta la emergencia sanitaria que vive no solamente Bolivia, sino todo el planeta con la influenza H3N2. Presten atención. Informamos al país que el presidente ha instruido de manera directa e inmediata la declaratoria de alerta epidemiológica por influenza H3N2. Estamos haciendo esta gestión de riesgo proactiva, que significa tener todo el sistema sanitario listo para cualquier emergencia. Por instrucción expresa del primer mandatario, se han activado y reforzado los controles sanitarios en aeropuertos, puntos de ingreso al país y espacios identificados de mayor riesgo de contagio, así como la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional. No existe una situación de descontrol, pero sí un escenario que exige prevención. Durante 50 semanas epidemiológicas hemos tenido 27 casos de influenza A H3N2. No tenemos el subclavo K. Ninguno de los pacientes ha sido portador de este tipo. Esta variante es ligeramente más contagiosa, puede ejercer mayor presión en el sistema de salud y ese es el objetivo de la alerta sanitaria, que todos los profesionales estén listos ante un posible incremento de casos,
que se puedan realizar las gestiones con mayor agilidad, conseguir los medicamentos para que los hospitales de segundo y tercer nivel estén preparados para brindar la atención a pacientes que podrían complicarse. A ver, la salud en riesgo, efectivamente, pero nosotros recordemos que hemos pasado una etapa muy dura con el COVID en nuestro país. Han habido autoridades que también hacían ese tipo de anuncios, las alertas sanitarias, las medidas que tenemos que tomar para prevenir precisamente cualquier contagio. Una de estas autoridades es el exministro de Salud, el doctor Aníbal Cruz, con quien estamos en contacto vía Zoom. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Gerardo lo saluda. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta al momento de prevenir la influenza H3N2? Buenos días. Buenos días, querido Gerardo. Sí, es muy importante tomar la calidad de la enfermedad que se viene, ¿no? La influenza H3N2 no es como la alerta que tuvimos con el COVID. Es una enfermedad que la tenemos hace mucho tiempo. Influenza va teniendo cada año sus diferentes variantes y ahora en el norte, hemisferio norte, se ha presentado este subclado K. La influenza A H3N2 hemos tenido ya casi 26 casos en Bolivia en lo que respecta a este año. Efectivamente, el carácter contagioso sintomatológico ha aumentado y esto ha causado la alerta. Lo que sí quiero felicitar al ente rector es de que las medidas siempre deben ser oportunas y además prontas. El hecho de declarar una alerta sanitaria permite lo que estamos haciendo ahora, que la prensa pueda dar la información y que el sistema sanitario pueda prepararse ante un evento que pueda colapsar nuestros hospitales. Creo que no es la época del año. En este momento estamos hablando nosotros del verano. Esta enfermedad se presenta en el invierno y lo que se tiene que hacer es que al poner la alerta sanitaria se vea la importación y controlar la importación de casos, detectar oportunamente, hacer el bloqueo epidemiológico para romper la cadena de contagio. El hecho de que se pueda establecer protocolos de ingreso en los aeropuertos es muy importante, que los pasajeros que van viniendo principalmente del exterior y de zonas donde hay el brote epidémico puedan manifestar un consentimiento o una declaración jurada de su estado de salud. Simplemente los síntomas, si es que ha estado con gripe, en qué lugar ha estado, si ha tenido alguna sintomatología, si en ese momento tiene fiebre, establecer estos controles de temperatura en los aeropuertos y además el tema de los médicos en los aeropuertos 24 horas para la atención y diagnóstico oportuno. Lo mismo en los puntos de ingreso del país. Por lo demás, la alerta sanitaria debe competir a 4 factores importantes: el equipamiento necesario, las pruebas diagnósticas suficientes, la utilización o la provisión de vacunas a todos los centros de salud. Lamentablemente recién en el proceso de adquisición vamos a tener vacunas nosotros en el mes de febrero o marzo. Creo que hay un saldo importante en el ministerio que se debería distribuir a nivel nacional para que todos los centros de salud tengan las vacunas suficientes. Y lo más importante en estos 4 puntos que se da para poder contener una pandemia es el comportamiento social. Y el comportamiento social debe partir de la población en las medidas de bioseguridad que se tienen que utilizar. Por ejemplo, el uso de barbijo en personas que tengan sintomatología respiratoria es obligatorio. Estamos a fin de año, hay reuniones familiares. Las personas que tienen sintomatología deben abstenerse de utilizar barbijo. Tenemos que tener nuestros ambientes ventilados, es importante, estamos en el verano, es muy importante los ambientes ventilados, la humidificación del aire. El lavado de manos, que más o menos prevé como 52 enfermedades transmisibles, es lo más importante, con bastante jabón antes de los alimentos, antes de tocar superficies, después de tocar superficies, el lavado de manos, el uso del alcohol en gel.
Y además la nutrición es importante. Debemos cuidar a nuestros niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con comorbilidades que tengan problemas de deficiencia inmunológica, VIH, cáncer, leucemia y otras enfermedades degenerativas como diabetes, insuficiencia renal, deben estar al cuidado de tener una pronta reacción. Y lo más recomendable también la población, no autodiagnosticarse ni automedicarse. Lo más grave de esto que nos puede llevar a complicaciones son las sobreinfecciones. Por tanto, esta alerta sanitaria también hace de que podamos nosotros controlar estas complicaciones y la población nos expone asistiendo a los centros de salud. Claro. Ahora, doctor, nos tranquiliza lo que nos dice, que las autoridades están tomando acciones preventivas oportunas. En otras regiones del planeta están en invierno y por eso que les ha golpeado tan duro. ¿Usted cree que sería ya prudente, por ejemplo, obligar al uso del barbijo en buses, en aviones, en lugares cerrados? ¿O todavía tenemos un margen para ver cómo se comporta la influenza en nuestro país? Le vuelvo a repetir, todavía no vamos a confinar. Tenemos que tener nosotros el cuidado de las personas importadas. En el tema de buses, generalmente es recomendar a los choferes que tengan las ventanas abiertas para que exista un flujo de aire importante. No estamos en invierno, vuelvo a repetir. El uso del barbijo es recomendable en personas que tienen la sintomatología respiratoria o en lugares donde el aforo, donde tengan lugares de concentración de gente o en los centros hospitalarios donde sí la carga viral es mayor. Por ahora no creo que el uso obligatorio nos lleve otra vez a tener una alarma que no corresponde, sino esta emergencia sanitaria se tiene que tomar con la debida medida y lo más importante es la información que nos ayuden ustedes, amigos de la prensa, y el comportamiento social que pueda responder. No como cuando me tocó a mí la pandemia. Daba una información y teníamos que el virus había mandado el imperio, que eran las antenas 5, que era Yanine que había inventado el virus y la gente andaba desinformada. Ahora conocemos la enfermedad y tenemos que necesariamente colaborar con el Ministerio de hacer las instrucciones sanitarias en beneficio de la salud de la población. Por supuesto, las redes sociales principalmente son las encargadas de la desinformación y la gente tiene que acudir a fuentes confiables como nuestro medio de comunicación. Gracias, doctor, por esta información, estos datos que nos da. Estamos en próximos contactos. Que tenga buen día. Muchas gracias y a la población, feliz Navidad y pues nos cuidemos a nuestros niños, adultos mayores y hagamos caso a esta emergencia sanitaria que vamos a salir muy pronto. Gracias. Por supuesto, que tenga buen día. El autotransporte también se pronuncia en Cochabamba. Tatiana Miranda con los detalles, te escuchamos. Así es, me encuentro con el representante en transporte libre en Cochabamba porque ya ellos se han declarado en emergencia tras conocer justamente esta última determinación de Mario. ¿Cuál es la postura que van a asumir ustedes ahora como transporte en Cochabamba? Bueno, principalmente desde Cochabamba dar un rechazo rotundo a las medidas que se ha tomado el día de ayer. Lamentamos la situación en la cual estamos atravesando, bonito regalo de Navidad que nos ha dado este gobierno. Se veía venir porque ya lo ha implementado con los compañeros panificadores, quizá no lo han tomado mucha importancia, pero ahora esto va a generar un caos, una incertidumbre total entre el transporte y la población en general. Por las mismas razones que el día de hoy vamos a sostener reuniones con todos los sectores involucrados en lo que es el transporte y que vivimos de la misma problemática que estamos atravesando hoy por hoy. Libres, federados, asociaciones, cooperativas, sindicatos, todos a una sola voz a nivel departamental y hablando también, coordinando con nuestros pares a nivel nacional, vamos a tomar una determinación y lo más posible, lo más seguro es que a partir del día de mañana esté el transporte a nivel nacional o por lo menos a nivel departamental, garantizamos que nos vamos a movilizar. Se habla de un incremento también de precios, ¿a cuánto podría subir esto? Bueno, pues yo lo llevaba anunciando desde hace bastante tiempo, si van a quitar la subvención, esto debía haber sido gradual, ¿no? Para que no tenga mucho impacto, pero no así como se ha dado hoy por hoy, entre el 80 y el 90%. La gasolina se ha duplicado, el diésel se ha triplicado y a la par también el gas vehicular de la misma manera se ha duplicado. Entonces va a sufrir la misma proporción en lo que son las tarifas y fletes del transporte público. ¿Cuánto podría subir? Un estimado, no quiero pecar de imprudente,
pero ya por ahí estamos hablando de que se va a duplicar de acuerdo a cuánto estarían cobrando en diferentes municipios. De la misma manera, los fletes y el servicio interprovincial va a sufrir una modificación de un incremento de duplicidad. ¿Ahora se está cobrando normal o es que ya han incrementado los conductores? Bueno, pues haciendo un monitoreo, ya hemos visto en las calles que muchos están ya cobrando entre 3, 4, hasta 5 bolivianos. Gracias, Tatiana, y estamos viendo. El dirigente dice que se van a reunir, van a evaluar y van a tomar determinaciones, que muy probablemente suban el precio del pasaje, pero ya hay algunos conductores que estarían haciendo este incremento sin que sus dirigentes hayan decidido aquello. Vamos a escuchar a otro sector, Confederación de Choferes de Bolivia. ¿Qué dice John? Adelante. Don Víctor Tarqui va a hacer precisamente la comunicación de lo que está sucediendo con la subida de los precios de la gasolina, la nivelación, o la quitada de la subvención en todo caso. Don Víctor, ¿qué es lo que ustedes han decidido? ¿Hay un análisis? ¿Va a haber ampliados? Sí, precisamente vamos a, en esta oportunidad, vamos a dar a conocer a la opinión pública de parte de la Confederación de Choferes de Bolivia prácticamente lo que se ha escuchado el día de ayer, necesariamente con este decreto 5503, donde es totalmente atentatorio hacia lo que es el sector del autotransporte y también para nuestra población. De tal manera, damos 24 horas a este gobierno central para que de una vez se retracte necesariamente de este, o abrogue necesariamente este decreto supremo. Es totalmente atentatorio a nuestra población porque finalmente con la subida prácticamente la gasolina en un 200%, el diésel en un 300%, prácticamente esta situación hace de que el sector del autotransporte ya no pueda salir a las calles a trabajar. Y si va a salir con los nuevos precios, en este caso, de acuerdo necesariamente a lo que ha subido el tema de combustible. De tal manera, pedimos al gobierno central que debe necesariamente dejar sin efecto este decreto supremo para poder tranquilizar a la población y tranquilizar al compañero transportista. De tal manera, somos claros y concretos en la Confederación de Choferes de Bolivia. Damos los 24 horas. El día sábado estamos convocando a las 10 de la mañana en la ciudad de Cochabamba a todas las federaciones, al ampliado correspondiente, para tomar determinaciones contundentes, porque finalmente al sector del autotransporte es el sector que ha sido totalmente afectado con este decreto supremo. Don Víctor, ¿qué va a pasar si los 24 horas no se cumple y el gobierno no hace caso a su pedido? Bueno, va a tener que necesariamente el gobierno central atenerse a las consecuencias que se va a llevar. Estamos adelantando, el ampliado va a ser totalmente contundente porque absolutamente todos los transportistas y la población, en este caso, porque si nosotros vamos a tener que cobrar los pasajes, ¿a quién le va a afectar? Es a la población. De tal manera significa esa situación de que el ampliado va a ser totalmente contundente y seguramente van a ser las medidas totalmente duras. De tal manera le pedimos al presidente que debe de retractarse y necesariamente abrogar este decreto correspondiente, que es totalmente adecuado. Desde ya se viene el paro nacional, eso porque finalmente el día sábado se va a determinar la situación, porque nosotros las condiciones que nos está dando el gobierno central, con el incremento de combustible, con el levantar la subvención, prácticamente esta situación no da. De tal manera somos claros y concretos. Incluso ha tenido un atrevimiento el ministro de Economía en decirle que no va a subir el pasaje. Prácticamente ellos, el gobierno central, ha movido este decreto supremo de tal manera no va a echar la culpa ni a las alcaldías ni a las gobernaciones. El que tiene que determinar, el que tiene que necesariamente resolver este problema es el gobierno central y que no nos vayan a desviar hacia las alcaldías, a las gobernaciones. ¿Cuál es la propuesta de ustedes, don Víctor? ¿Cuál es la propuesta, sabiendo que se tiene que sí levantar la subvención? Hasta que se lleve a cabo esta ampliación, ¿va a continuar la tarifa como estaba o ya subió? No, desde ya no podemos salir a trabajar con las tarifas anteriores. De tal manera tiene que ser adecuado, nivelado necesariamente al costo de combustible. De tal John, manera, si puedes consultarle sobre el arancel cero en la importación de llantas, repuestos, aceites. Ha sido una excusa que siempre han puesto los transportistas para elevar costos en sus operaciones, pero ahora no va a haber arancel alguno. Don Víctor, el ministro de Economía decía que se va a tener arancel cero en torno a repuestos, combustibles. ¿Eso también no les ayuda a ustedes para poder trabajar? Eso de tema de arancel cero,
prácticamente al sector del autotransporte en nada beneficia. Es solamente, en este caso, los importadores, los grandes importadores. Se está confundiendo con el arancel cero de tecnología, al parecer. El tema de los precios de repuestos no ha bajado cuando el dólar estaba en 19 bolivianos. Lo han mantenido en esa situación. Ahora seguramente el gobierno va a dar seguramente esa facilidad más seguramente a estos importadores que prácticamente lucran a costilla de los compañeros transportistas. Pero el ministro dice que va a rebajar los repuestos, obviamente va a tener mayores accesos para el transporte. ¿No les beneficia a ustedes? De ninguna manera, porque finalmente ya le estamos diciendo, el que se va a beneficiar es ese importador, el que seguramente va a traer para podernos vender a nosotros, a los transportistas. De tal manera, claro, es concreto. No es directo al transportista lo que debe venir en su momento. De tal manera, discúlpeme, está desviando, está queriendo hacer una cortina de humo, queriendo engañar a los transportistas. Eso dejamos claro y concreto. Por último, ¿cuál va a ser la propuesta de ustedes? Sabiendo que en algún momento se tenía que levantar la subvención, don Víctor. Nosotros hemos sido claros en su momento. Hablaremos al respecto al gobierno central. Hay temas que se pueden manejar definitivamente, pero no con estas medidas totalmente duras. De tal manera, nosotros hemos sido accesibles, pero lamentablemente es una medida totalmente dura, atentatoria hacia el sector del transporte y para nuestra población. Con esto prácticamente sube la canasta familiar, absolutamente todos los precios se disparan. De tal manera, eso es lo que el gobierno central no ha cuidado, de tal manera significa que debe de revisar en estas 24 horas necesariamente ese decreto supremo y dejar sin efecto. Bien, la declaración de don Víctor Tarqui, quien es parte de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, y ustedes han escuchado, va a haber un ampliado el día sábado a nivel nacional y se va a tomar determinaciones, pero ya se está dando respaldo también el hecho de que los pasajes van a subir tanto en el tema urbano como también rural, Gerardo. Por supuesto. A ver, hay falta de información en algunos casos, pero también es cierto lo que dice el representante de la Confederación. Los importadores generalmente son los que se benefician de manera directa con este tema de los aranceles. ¿Por qué? Porque hacen la entrega del producto a los mayoristas, a los minoristas, con los precios habituales. Entonces, esto es algo también que tiene que tomar en cuenta el gobierno para controlar y regular. Porque tener arancel cero para la importación de llantas, de aceites, de repuestos, ayuda y ayuda mucho al autotransporte. Siempre que ha habido una pugna por subir el precio del pasaje, su excusa, la primera fue, han subido los repuestos. Ahí está, les están dando una opción. Arancel cero, tendría que bajar. Pero para el gobierno, controlar también a las importadoras, a los mayoristas, porque generalmente pasa lo que decía el representante de la Confederación. Los importadores se benefician y a nosotros nos llega el mismo precio. Esto es para sentarse y dialogar entre todos los sectores. La única manera, informándonos y tomando las acciones adecuadas, manteniendo la calma, por supuesto. Cualquier momento con nuestras unidades móviles. Vamos a hablar de la fuga de estos dos reclusos del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, porque la Fiscalía ha confirmado que hay un efectivo policial que trabaja en ese recinto carcelario que ha sido aprehendido y hay otros 5 que están siendo investigados. Bien, se ha hecho la verificación del registro del lugar del hecho, se ha hecho la verificación de las celdas, se ha podido identificar ciertas responsabilidades de las personas que cumplían funciones como jefe de seguridad y demás. En tal sentido, realizadas estas verificaciones, se ha procedido en principio con la aprehensión de un funcionario policial que se encontraba destinado a hacer el resguardo de la torre de control número 2, que es en la que corresponde a la derecha. Asimismo, verificado también la responsabilidad de todos los funcionarios que se encontraban de servicio en el día, se ha dispuesto también el arresto del coronel Juan Carlos Espinosa Zambrana, quien es el director de Chonchocoro, el capitán Germán Donoso Quisber, quien es el jefe de seguridad, a los suboficiales Agustín Mamani Mamani, Adalberto Mamani Mamani, Elías Velasco Condori, Juan Ricardo Arruni y Rogelio Bernal Valencia, quienes están siendo conducidos en calidad de arrestados a dependencias de la FELCC a efectos de cumplir con los actos investigativos dispuestos dentro de la presente investigación. Como se ha hecho referencia, se ha realizado la verificación en el lugar de los hechos, se ha identificado cuáles eran las responsabilidades y las funciones. Dentro de la intervención realizada se ha podido advertir el uso de una escalera que se encontraba en inmediaciones del muro que ya delimita el recinto penitenciario con la salida al alambrado, como pueden advertir. Y de ello también se identifica de que el funcionario que se encontraba destinado a hacer el control y la verificación de la torre de control no se encontraba en el lugar, por ende se ha procedido con su aprehensión.
Y la policía ha desplazado a diferentes efectivos policiales en varios puntos, no solamente del Alto, sino del departamento de La Paz, para tratar de dar con el rastro de los reclusos que escaparon. Inmediatamente se realiza el patrullaje ostentivo, preventivo y de disuasión en todo alrededor de la localidad de Chonchocoro. Nos han comunicado y ya desde horas de la madrugada todo el comando policial del Alto se ha puesto en puntos estratégicos, lo que se denomina el Plan Z, para cubrir carreteras, salidas a desaguadero, puntos estratégicos que puedan tomar para salir del departamento, ya sea al norte o al sur de esta ciudad. Estamos con 7 puntos, lo que corresponde a lo que es la avenida Mas Fernández, la Parada Che, estamos en Faro Murillo, multifuncional, autopista, las salidas a las carreteras Copacabana y Desaguadero, y así también la salida hacia lo que corresponde a Chocalla. Los nombres son de Oliveira, Jean Glezón y Terra Díaz de Floriano Oscar Jr., ambos de brasilera, con antecedentes de extorsión, asesinato. Estamos trabajando por turnos a partir de las 4 de la mañana, intensamente para el bien de la población. El despliegue está en toda la ciudad del Alto, en diferentes puntos estratégicos y carreteras internacionales. Ocho de la mañana con 29 minutos. Yo tengo el placer, muy pocas veces tengo el placer de entrevistar a una campeona mundial. ¿Lo escuchó muy bien? Campeona mundial, y está con nosotros Luciana Illanes, quien ganó, por supuesto, en su categoría esto en racquetball. Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida. Primeramente, muchas felicidades luego de esta consagración, por supuesto, no solo para vos, sino para todo el país. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues sí, acaba de culminar este gran torneo. Me encuentro muy feliz por los resultados, por traer este logro a Bolivia y a La Paz. A ver, contame cómo fue el evento. Tengo entendido que fue en República Dominicana, donde estuvieron en tu categoría, en la categoría 16 años, los mejores del mundo, hay que decirlo. O las mejoras en este caso. Pues sí, ha sido un torneo muy bonito, lleno de experiencias, de emociones. Ha tenido una duración de aproximadamente 10 días. Ya. Pues ha sido fase de grupos, por llaves, así hasta clasificar a una final y poder consagrarme campeona. Pues ha sido, como ya mencioné, un evento de gran experiencia. Han sido partidos difíciles, momentos muy emocionantes y pues sí, estoy muy contenta. A tu corta edad, ¿cómo lo ves de aquí en más tu carrera, viendo que quieres llegar a las carreras ya profesionales, a las competencias profesionales? ¿Cómo asumes este título mundial? Pues bueno, esto me motiva mucho a seguir entrenando, a seguir dando todo de mí para futuros eventos. Mi sueño es llegar a ser profesional, sí, y bueno, yo voy a hacerlo con mucho esfuerzo y bueno, sí, planteándome objetivos de a poco. Por ejemplo, es un gran sueño que yo tengo para el año. ¿Cuál es? Es poder clasificar a un mundial de mayores. Ya. Y habilitarme tal vez para un evento que sea de categoría Open. Bien lo decías, que hay mucho trabajo, mucho entrenamiento, mucho sacrificio, pero detrás también de eso está el apoyo de seguro de tus papás, que son fundamentales para tener esta posibilidad de llegar a participar en torneos de este mundial y torneos internacionales. Pues sí, mis papás son mi mayor fuente de apoyo. Ellos costean la mayor parte de todos mis eventos y pues sí, estoy muy agradecida con ellos, ya que sin ellos no podría estar aquí. Ves que en el racket, y pasa en los varones también, somos una potencia. O sea, dicen Bolivia en racquetball y bueno, nos aseguran prácticamente a instancias finales. Tú lo has demostrado y eso habla de que el racket es uno de los deportes principales en nuestro país. Pues sí, el racket siempre ha sido una potencia a nivel mundial en Bolivia. Aquí hay jugadores muy buenos, han salido campeones mundiales, claro, en bastantes categorías. Incluso Conrado en la categoría de mayores, Angélica, pues sí hay un gran nivel aquí. Bueno, eres campeona en tu categoría, esto te habilita hasta el próximo año de ser la número 1, digamos, en esta categoría. ¿Qué puedes pedirle
a la dirigencia, también a las autoridades. Me decías que es muy caro participar en este tipo de eventos. Si no fuera por la familia, prácticamente te quedas truncada. ¿Qué les pedirías a las autoridades de gobierno para que puedan echar sus ojos en el racquetball? Porque están trayendo títulos ustedes y todo pasa por ese esfuerzo familiar. Pues sí, como tú lo dijiste, esta es una disciplina que trae bastantes títulos. De hecho, hay varios jugadores que son buenísimos en Bolivia que por razones económicas no pueden llegar a viajar a un mundial, que yo creo que ellos harían una participación excepcional, igual ganarían títulos, así que bueno, yo pediría apoyo para mí, para los jugadores de Bolivia que son campeones nacionales, para poder participar en eventos internacionales. Luciana, te quiero agradecer por estos minutos. Luciana Illanes, campeona mundial de racquetball en la categoría 16 años, estuvo acá en Al Día Tu Día. Mándale un saludo a tu mamá, a tu papá, que por supuesto son los más orgullosos de vos. Gracias, Luciana, y nuevamente muchas felicidades. Gracias. Bueno, un saludo a tu papá. Ah, sí. Bueno, mi mamá está allá, así que bueno. hola. Y bueno, un saludo a toda mi familia. Gracias por el apoyo y por tanto amor. Ya sabe, a seguir apoyando al racket en esta oportunidad que por supuesto trae más de una satisfacción para nuestro país. Bueno, damas y caballeros, esta información les va a encantar, porque seguramente tenés 18, tal vez tenés más años y estás buscando un lote de terreno para construir tus sueños. Bueno, esta es la oportunidad, encendé tus antenitas, porque aquí tenemos a Einar Paulsen Cuellar, CEO de Ecotierra SRL, que nos va a hablar sobre la urbanización Rosa Mística 2. Einar, bienvenido. ¿Dónde se encuentra esta urbanización? Muchísimas gracias, gracias. Así es, la urbanización se encuentra en el municipio de Cotoca. Ah, cerquita. Sí, cerquita, cerquita, a 15 minutos de la plaza principal de Cotoca. Y lo más importante es que está sobre 3 avenidas importantes que tiene este municipio, que es la avenida Paurito, que la están ripiando en este momento, la avenida de Don Lorenzo, que la están pavimentando, y la avenida Tres Pasos al Frente, que es esta avenida que ustedes tienen aquí, esta que nace en el segundo anillo, pues pasa muy cerca a nuestra urbanización Rosa Mística 2, una urbanización que contará con agua potable, energía eléctrica, transporte público, unos parques bellísimos para poder disfrutar con la familia, con canchas de fútbol, churrasquera, unas cabañitas muy lindas, papeles al día, que eso es importantísimo. Eso es lo más importante. Oye, Einar, pero la verdad que totalmente una ganga, ¿no? Porque tengamos en cuenta que hay gente que busca para fraternidad, para sede social, para juntarse con la familia, para que sea el lugar de reconexión, y esta es la oportunidad. Imagínese que por la campaña navideña le vamos a triplicar su cuota inicial, ¿no? ¿Cómo podemos adquirirlo? Su aguinaldo, le vamos a triplicar su aguinaldo. Si usted nos da $50, lo vamos a triplicar a 150. Si nos da 100, a $300. Pero imaginémonos que nos den $1000. Si nos da $1000, se lo vamos a triplicar a 3000, como que si nos haya dado $3000 a favor de su lote de terreno. ¿Sabe cuánto quedan sus cuotas mensuales? ¿Cuánto quedan sus cuotas? 243 bolivianos. 243 bolivianos para un lote de terreno a 20 minutos de Cotoca, sobre esas 3 avenidas importantísimas que tiene este municipio, y además muy cerca a Don Lorenzo. Y en Don Lorenzo hay entidades financieras, módulos educativos, centros de salud, trufi, de todo lo que usted quiere, caminando a Don Lorenzo y vuelve a su lote de terreno. Qué espectacular. ¿Y cómo podemos adquirir nuestro lote de terreno? Muy sencillo. Lo único que tiene que tener es fotocopia de su carnet de identidad, no necesita garante, no necesita garantía. Vamos a la urbanización, elige su lote de terreno, volvemos a la oficina, firma su contrato, le triplicamos su cuota inicial y ya es el dueño de su lote de terreno. Así de simple, simple y sencillo. Estamos ubicados en la calle Valle Grande, casi esquina Mercado, y en las redes sociales, búsquenos, estamos como Ecotierras en Facebook, Instagram y en TikTok. Y en la ciudad de La Paz, en la avenida Mariscal Santa Cruz, en el edificio Torricentro. Perfecto, mire, ya está la ubicación enviada precisamente a lo que usted tiene, al lugar donde tiene que ir, ya está el número de contacto también aquí abajo en el pie de pantalla para que usted pueda llamar en este momento, así que aproveche esta oportunidad de tener un lote de terreno en el cual le va a facilitar para tener de todo, ¿no? Y puede construir sueños. Así es, para hacer crecer su dinero, una inversión segura, o para hacer su vivienda, o de repente emprender un negocio. Entonces, para 3 oportunidades, 3 opciones tienen nuestros lotes de terreno Rosa Mística 2 en Cotoca. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. De verdad, qué gusto tenerlo acá. Y bueno, usted que está en casa, recuerde, es el momento de hacer algo nuevo y la oportunidad está en la urbanización Rosa Mística 2.